Buenas tardes, María, muy buenas tardes a todos. Como ven, estoy muy, pero que muy bien rodeada. Esta tarde vamos a conocer a Yerbata, que es una de las ganadoras del concurso nacional del Gochu Asturcelta. La verdad que llevo toda la tarde con ella, María, y no me ha querido desvelar ni un solo secreto, no me dice nada. Y yo aquí, venga, pero Yerbata, pero cuéntame un poquito tus secretos. Pues nada, que no quiere soltar prenda. Así que luego, a lo largo de esta tarde, en directo, nos acompañará su criador, Luis Coto, y nos contará todos los detalles para convertirse en una auténtica estrella. Se lo contaremos, como siempre, aquí en unos minutos en Conexión Asturias. Que no se hace en Cádiz ni en Málaga, se hace aquí en Asturias. Bueno, pues la mejor gochina asturcelta también es asturiana. Tiene nombre, está en Les Regueres, es nuestra estrella de la tarde, Isabel. Así es, María, nuestra estrella, aquí como la podéis ver, así luce, lozana, espléndida, 3 añitos y ya 260 kilos. Tenemos el honor esta tarde de poder conocer a su criador, a Luis Coto, que así la mantiene y la tiene estupenda, que la ha hecho ganadora del concurso nacional del Gochu Asturcelta. Luis, ¿cómo lo haces? Porque es que yo estoy, vamos, alucinada, ¿eh? Bueno, buenas tardes, lo primero, efectivamente fue la gocha ganadora del Nacional de Gochu Asturcelta de este año de Agrosiero y fue la ganadora. Bueno, habría que preguntar al jurado qué fue la valoración, ¿no? Pero bueno, ganó porque yo creo que tiene muchas de las cualidades que marca el estándar racial, destaca por varias de ellas y bueno, aquí la tenéis para verla, ¿no? A ver, vamos a acercarnos porque es la protagonista y se está, vamos, escaqueando toda la tarde, mirando a cámara y justo le toca entrar en directo y se nos mueve Yerbata. Esto no puede ser, ahora se ha puesto un poco vergonzosilla. Bueno, ¿tú qué crees que valora el jurado? Porque a mí me ha llamado muchísimo la atención, bueno, todo lo que es el conjunto, ¿no? Su color, tal, pero sobre todo las orejas, es algo muy característico, ¿no? Efectivamente, el Gochu Asturcelta destaca por varias cosas. Una de ellas son les orelles, ¿no? Esos orelles que veis que son tan grandes que hay hacia adelante. Pero además hay que evaluar más cosas, ¿no? Bueno, estos orelles miden 45 centímetros de largo, que es bastante, ¿eh? El perfil de la cabeza tiene que ser subcóncavo. Como veis, esta gocha tiene un perfil muy destacable, ¿vale? Tiene una cabeza bastante buena. Luego el largo, todo largo, que bueno, ya veis, esta gocha mide 2 metros de medida de verdad. Tiene unas patas anchas muy fuertes, muy robustas. El rabo no se ve ahora, pero bueno, el rabo es muy largo, no se enrosca, que es una de las cualidades del Gochu Asturcelta. En definitiva, hay un animal muy rústico y lo que bueno valoró el jurado el otro día. Bueno, y para mantenerse así de espléndida, con esta imagen que luce tan maravillosa, ¿de qué se alimenta Yerbata? Bueno, pues lo fundamental es que vive en libertad, ¿no? Vive en un monte de carballos y castañales y eso lo que provoca es que el animal no tenga estrés, no sufra estrés, que el porcino es un problema que tiene muy grande, ¿no? Si sufre estrés, pues todo se transmite después en todo, en la calidad morfológica y de la canal cárnica. Y estos animales, pues en el monte libres, pues ya miras tú que mejor no pueden dar. ¿Y alguna cocina así que le des tú aparte de comer, que le guste? ¿Tiene algún caprichín Yerbata? Pues seguro, bueno, siendo una estrella, seguro que tiene algún que otro capricho. Los gochos de aquí de mi casa, pues solo tienen alimentación natural. Comen cereales, comen todo lo que hay de temporada, ¿no? Pues si ya en primavera comen pasto de primavera, ahora ya empezamos con les manzanes, enseguida empezarán les castañas y les bellotes, que aparte de ser natural, pues danle un punto más de calidad a esta carne. Bueno, como veo, vamos, las tienes a todos estupendos. Y bueno, me imagino que unos son, ella se seguirá presentando a más concursos y otros, en cambio, lo veremos en la segunda conexión, que están más destinados para, bueno, pues para la carne, para elaborar productos cárnicos. Eso y pues Yerbata irá a más concursos, intentaremos sacar buenas crías de ella y que sigan ganando como lo hizo la madre, ¿no? Veremos a ver si hay suerte. Oye, un dato que me tiene a mí totalmente intrigada, los embarazos, porque ya me has dicho que ya ha tenido crías.
3 meses, 3 semanas, 3 días. ¿Y qué es? Exacto, clavado. Efectivamente, el periodo de gestación y eso, 3 meses, 3 semanas y 3 días, y matemático, no falla, no falla. Pues sí, la verdad es que hay algo que llama la atención a la gente, que sea esa cifra, pero la precisión, sí, sí. Bueno, Luis, ¿qué te parece si luego nos tomamos un choricín y nos cuentas un poquito más de eso? Pero ya estamos aprovechando. No nos vamos a desvelar todo ahora, María. No, luego ya, hombre, claro que sí, un choricín va a caer seguro, vamos. O dos. Bueno, ya se están viniendo arriba. Enseguida volvemos a Les Regueres. Nada, el suculento del asunto, perdón por decirlo así, pero no es la gochina, son los chorizos de la merienda, Isabel. ¿A qué lo vamos a negar? Hombre, claro, yo creo que a las estrellas, como Yerbata, hay que dejarlas descansar e irnos a lo que es el meollo de la cuestión, ¿no, Luis? A ver, yo quiero ahora ser jurado. ¿Qué te parece? Parece muy bien. Pero catar, de verdad, esos choricinos tan ricos que elaboráis. Bueno, sí, está bien hablar de morfología, pero al final lo que cuenta y la manduca. Pues vamos para allá, porque nos han preparado una mesina más guapa, con unos choricinos, unos bollinos. No lo dudaba yo siempre yo. digo que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Y aquí la mujer de Luis nos ha preparado unos bollinos rellenos de morcilla que elaboráis vosotros. Cuéntanos un poquito lo que tenemos aquí, porque vamos... Aquí contamos un poco lo que tenemos. Tenemos unos bollinos de morcilla de gocho asturcelta y dulce de manzana, dulce casero, que fue mi mamá, que soy un puntazo. Tenemos chorizo de gocho asturcelta, chorizo elaborado sin ningún tipo de aditivo, un chorizo natural, artesano, fumado, como los de Tola de Vira, con leña de roble. Y bueno, como no podía ser otra forma, un poco pan para acompañar, pan de escanda asturiana, y un poco de vino de Cangas, que el vino tiene que ser de Cangas, claro. Hombre, ¿y por qué? Bueno, sí, vale, pues aceptamos barco. Siempre, el vino de Cangas siempre. Defensor a muerte del vino de Cangas. A muerte con el vino de Cangas, claro. Pero yo voy a muerte con estos choricinos. Escucha una cosa, Luis, ¿en qué se diferencian de unos chorizos normales? Porque a mí me está llegando un olor que de verdad que no me voy a poder resistir. Bueno, los chorizos, al ser de la raza de gocho asturcelta, pues bueno, esta raza tiene una carne más infiltrada, con unos valores de ácidos grasos saludables, aporta mucho sabor, aporta mucha calidad y bueno, ahí tienes la muestra. Este choricín además de un proyectín que arrancamos hace poco, que se llama Camamina, y espero que la nota que me ponga este jurado que tengo delante sea buena. A ver, cuidado, porque yo soy muy dura, O sea, cuidado, bueno, que vamos, esto es peor que Masterchef. Mucho cuidado, Luis. Yo voy a poner aquí nota dura. Aquí vamos, vamos sobre seguro. Sobre seguro. Bueno, yo no sé por dónde empezar, la verdad, porque es que, a ver, sois poquitos también, ¿no? O sea, que tampoco tenemos aquí mucha competencia, bueno, ¿no? No, ni mucho menos, hay mercado para todo. El problema es que somos muy pocos criadores de gocho asturcelta, apenas llegamos a 30 y si de verdad todos apostásemos más por ello, pues iríamos mucho mejor. Hay que dejar una cosa clara, que es que el gocho asturcelta hay una raza en peligro de extinción y siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo. Para que deje de estar en peligro de extinción hay que comerla, porque si la comemos va a haber demanda en el mercado, si hay demanda en el mercado va a haber más criadores que crían gocho. Bueno, pues entonces de momento a la estrella de la tarde la dejamos que siga poniéndose guapa, preciosa, y luego alguno que otro lo tendremos que, con todo el dolor de corazón, dejarlo y sacrificarlo para estos choricinos. Y así hay que sacrificarlos para que pueda seguir habiendo más. Esto me cuesta, pero también se me va la vista, Bueno, sí cuesta, pero una vez que ya lo tienes ahí delante, ya a que nos da menos pena, Sí. Nada, pues venga, yo ya no puedo más, María. ¿Yo qué quieres que te diga? Esto de entrevistar está muy bien, Luis, pero yo voy a hacer de jurado. Aquí, vamos para allá, no sé qué trozo coger. Que es el más grande. Venga, el más grande. ¡Hala! Hombre, mira tú qué estilo. Sin duda. A ver, bueno. Uno grande va por ustedes de aquí en directo. Muchísimas gracias, Luis. Enhorabuena por ese trabajo de criador. Sin palabras. Y por ese proyecto. De gocho asturcelta, y que no hay más que decir, suficiente. Claro, con la materia prima buena. Camamina. Todo se hace bueno. Buen provecho, compañera, disfrutad, vosotras que podéis, del choricín, de los bollinos preñados, de todas esas cosas ricas que se hacen con gocho asturcelta, en escala pequeña porque son pocos criadores, pero todo es empezar, ya saben ustedes cómo comer. Y ya que empezamos...